tratamientos quirúrgicos que realizamos día a día. Así pues, es obvio el papel y el efecto que tienen medicamentos esteroideos, medicamentos que muchos pacientes de nosotros están recibiendo por diversos motivos. Incluso en algunos de ellos estamos modificando la evolución de estos padecimientos. Lo mismo, muy utilizados los esteroides, cómo influyen estas vías metabólicas en diferentes aspectos, como los esteroides al aumentar la actividad osteoclástica, provocando la vida y duración del efecto osteoclástico y no así anabólico. Lo mismo los pacientes que en un momento dado pueden tener alteraciones cancerosas y reciben tratamientos con antimetabolismo. De ahí que en un momento dado el impacto de esos tratamientos, ya sea para algunos padecimientos que inhiben la formación de hueso, que inhiben la restauración en un paciente posmenopáusico o en una paciente en la cual tiene un deterioro de calidad de hueso conforme va pasando o algún padecimiento asociado, es lo que vamos a ver en un momento dado cómo vamos a influir en este tipo de pacientes. Pero establecer esta formación, esta parte anabólica y catabólica, es muy difícil de evaluar. Realmente sistemas muy rígidos, muy estrictos no existen para poderlos llevar a cabo en estas revisiones. De ahí que en un momento dado, esta formación y esta destrucción de hueso es importante tomarla en cuenta. En un paciente normal siempre vamos a tener un equilibrio entre la formación, la parte anabólica y el catabolismo, que al final nos va a dar, sobre todo a lo largo de la vida, un tope, un máximo de formación de masa ósea y después poco a poco se va deteriorando si hacemos la suma de los dos. Y esta alteración de las curvas, que lo podemos hacer en la vida de los pacientes, que lo podemos hacer cuando operamos localmente a uno de los padecimientos, a algún paciente con algún padecimiento, es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. De ahí que la primera plática con la doctora Ariana Alvarado del Hospital Musel nos va a hablar acerca de qué es lo que le pasa a los pacientes, independientemente del tratamiento ortopédico como tal que puedan recibir, y qué es lo que sucede al año más adelante con estos pacientes, hayan recibido o no tratamiento contra la calidad de hueso. Nos voy a pedir a la doctora Ariana Alvarado si nos empieza con esta plática acerca de la calidad de vida en relación a pacientes